Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar un pan integral húmedo, esponjoso y muy nutritivo, acá en mi canal de Cocina Fácil con Lore. Para comenzar a realizar la receta de pan integral vamos a necesitar los siguientes ingredientes: levadura seca, miel, leche tibia, aceite, sal y harina integral. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar colocando la harina integral en un bowl. Vamos a hacerle un hueco en el centro. Yo acá previamente le he colocado la sal con la harina. Y en el centro le vamos a colocar la leche tibia, junto con la levadura en polvo. En el caso de que quieran usar levadura fresca, también se puede. Y le vamos a agregar una cucharada de miel. Vamos a dejar que fermente un poquito la leche tibia con la levadura, aproximadamente unos 15 minutos. Una vez que vemos que se formó la esponja, vamos a comenzar el amasado. Movemos un poquito con la espátula, integramos los ingredientes, le agregamos las 2 cucharadas de aceite, en este caso tengo aceite de girasol, y le incorporamos la leche tibia. Vamos a ir removiendo y mezclando con la espátula hasta que se nos forme la masa, el bollo que vamos a utilizar para realizar este pan integral. Terminamos de colocar la leche que nos había quedado, seguimos mezclando. Y ahora vamos a seguir amasando con las manos. Tenemos que realizar un bollo que quede bien liso. Vamos a ir apretando con las manos, así unimos todos estos ingredientes. Si ven que la masa le falta un poquito más de leche, se lo podemos agregar, o un poquito más de harina también. Seguimos amasando en la mesada. Amasamos aproximadamente unos 3 minutos. Aquí ya formamos el bollo. Vamos ahora a estirarlo con un palote o un bolillo. Primero vamos a enharinar la mesada. Vamos a estirarlo aproximadamente de medio centímetro. Y ahora en uno de esos extremos vamos a comenzar a enrollarlo. Vamos apretando con la palma de nuestras manos, unimos los extremos, lo vamos a cerrar bien y con ayuda de nuestras manos vamos dándole forma a este pan.
Apretamos bien donde cierra la masa, apretamos, movemos y así quedaría sellado. Ahora en un molde o una budinera vamos a poner un poquito de aceite y con un pincel vamos a esparcirlo por toda la superficie. Vamos a ir precalentando el horno. Ponemos el pan dentro del molde. Y le vamos a hacer unos pequeños cortes a este pan para darle la forma. Vamos a tapar y vamos a dejar descansar aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora, hasta que duplique el volumen. Una vez que se cumplió ese tiempo, lo vamos a llevar al horno, que ya lo tenemos precalentado a 180 grados, y lo vamos a hornear aproximadamente unos 45 minutos a 50 minutos. Yo acá lo estoy pincelando con un poquito de leche. Acá ya tenemos el pan, que lo hemos dejado enfriar, y ahora lo vamos a desmoldar. Yo acá le voy a pasar la espátula por los extremos para poderlo desmoldar. Acá hemos desmoldado el pan, este pan integral. Ahora lo vamos a cortar para ver cómo nos ha quedado por dentro. Miren cómo ha quedado por dentro, esponjoso, húmedo, tierno. La corteza del pan no está crocante, está muy tiernita. Para conservarlo lo podemos poner en un bol hermético o en una bolsa Ziploc. Así nos quedaría este exquisito pan integral, que lo podemos utilizar para las meriendas, las colaciones, el desayuno, almuerzo, cena, para la que ustedes deseen. Lo podemos tostar también. Es una receta muy fácil, sencilla de hacer. Le pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.